Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha hecho la guerra contra otros, ya sea por tierras, venganza o riquezas. La guerra ha sido una constante en la historia humana. Desde las primeras guerras registradas, la tecnología y las estrategias utilizadas para vencer al enemigo han evolucionado, desde lanzas, flechas, hasta aviones supersónicos en el mundo moderno, pero más que armas lo importante en una guerra siempre ha sido la estrategia. A lo largo de la historia, los líderes militares han recurrido a todo tipo de tácticas y maniobras para intentar vencer al adversario, desde arrojar gatos por encima de las murallas de una ciudad en el antiguo Egipto, hasta usar perros cargados de explosivos para hacer trizas al enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy te traigo las 9 estrategias militares más raras, extrañas y osadas de la historia. Número 9. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios países utilizaron perros entrenados como bombas vivas para atacar objetivos enemigos. Los perros bomba eran entrenados para llevar explosivos a un objetivo específico, como un tanque o un puesto de observación, y luego detonarlos. Los perros eran entrenados para hacer esto corriendo hacia el objetivo y presionando un dispositivo en su collar que activaba la carga explosiva. Aunque posteriormente, debido a la dificultad de hacer que los perros activaran la carga explosiva por sí mismos, se usó un mecanismo mediante una palanca que los perros llevaban en su lomo, que estallaba cuando esta misma hacía contacto con la parte inferior del tanque. Los soviéticos fueron los primeros en usar perros bomba, en la batalla de Stalingrado en 1942. Se entrenó a los perros para buscar comida debajo de los tanques enemigos, y se les enseñó a asociar el olor de los tanques alemanes con la comida. Luego se les colocaron cargas explosivas en sus cuerpos y se los envió corriendo hacia los tanques. Sin embargo, el programa de perros bomba soviéticos no fue muy exitoso, ya que los perros a menudo se asustaban por el ruido y las explosiones de la batalla y corrían hacia los soldados soviéticos en lugar de hacia los tanques enemigos. Los alemanes también utilizaron perros bombas durante la guerra. En este caso, los perros fueron entrenados para correr hacia los tanques enemigos y saltar sobre ellos, activando la carga explosiva en el proceso. Número 8. El siguiente caso es muy conocido y parece ser solo una leyenda, sin embargo no puede quedarse fuera de este listado. El caballo de Troya es una leyenda de la mitología griega que se refiere a un ardid militar utilizado por los griegos para capturar la ciudad de Troya, durante la guerra de Troya. Según la leyenda, los griegos construyeron un enorme caballo de madera y lo dejaron frente a las murallas de Troya como un supuesto regalo de paz. Los troyanos, creyendo que el caballo era un regalo, lo llevaron dentro de la ciudad. Sin embargo, durante la noche, los guerreros griegos que se escondían dentro del caballo salieron y abrieron las puertas de la ciudad para que el ejército griego pudiera entrar y conquistar Troya. Esta estrategia fue un gran éxito para los griegos y se convirtió en un ejemplo clásico de engaño y astucia en la guerra. La historia del caballo de Troya ha sido contada y recontada en numerosas obras literarias y artísticas, y su impacto cultural y simbólico ha sido significativo. En la actualidad, la expresión caballo de Troya se utiliza a menudo para referirse a un engaño o estratagema ingeniosa utilizada para infiltrarse en un lugar o grupo enemigo. Número 7. En la época de Zheng, China era un imperio poderoso y avanzado, pero todavía no había logrado el mismo nivel de tecnología naval que las potencias marítimas europeas. Para compensar esta desventaja, Zheng y su flota utilizaron una serie de tácticas para hacer que China pareciera más fuerte de lo que era, y así impresionar y controlar a los pueblos extranjeros con los que se encontraron. Una de las tácticas utilizadas por Zheng fue la construcción de barcos enormes y lujosos que podían transportar grandes cantidades de carga y alojar a cientos de personas. Estos barcos eran mucho más grandes que cualquier barco europeo de la época, y eran decorados con adornos dorados y brillantes para impresionar a las personas que los veían. Además, Zheng y su flota también llevaban consigo grandes contingentes de soldados bien entrenados, y utilizaban su poder militar para intimidar a los pueblos extranjeros y mostrarles la fuerza de China. También establecían alianzas diplomáticas y comerciales con los líderes locales para asegurar su cooperación y apoyo. En general, la flota de Zheng utilizó una combinación de tecnología naval avanzada, poder militar y habilidades diplomáticas para hacer que China pareciera más fuerte de lo que era en realidad. Número 6.
Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un proyecto secreto llamado Proyecto X-Ray, que se llevó a cabo en los Estados Unidos con el objetivo de utilizar murciélagos como armas. La idea era equipar a los murciélagos con pequeñas bombas incendiarias y liberarlos sobre ciudades japonesas. Los murciélagos se refugiarían en los edificios, y una vez que las bombas explotaran, incendiarían los edificios y causarían daños y pánico en la población. El proyecto fue ideado por el Dr. Lowell S. Adams y se presentó al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en 1942. Aunque la idea parecía prometedora, el proyecto finalmente fue cancelado debido a la dificultad de entrenar a los murciélagos y controlar su comportamiento. Además, el proyecto también enfrentó desafíos logísticos, ya que los murciélagos tenían que ser transportados en recipientes especiales y alimentados en todo momento para mantenerlos vivos. En última instancia, los Estados Unidos decidieron enfocarse en el desarrollo de otras armas, como las bombas atómicas, y el proyecto X-Ray quedó en el olvido. Número 5. Los soldados bazuqueros soviéticos fueron un grupo especializado de soldados que durante la Segunda Guerra Mundial utilizaban bazucas, un tipo de arma antitanque portátil para atacar a los tanques enemigos y causarles terror psicológico. La bazuca era una de las armas antitanque más efectivas de la época. La bazuca era capaz de penetrar la armadura de los tanques y destruirlos desde el exterior. Los soldados bazuqueros recibían entrenamiento especializado en el uso de la bazuca y en las tácticas necesarias para acercarse a los tanques alemanes y atacarlos de manera efectiva. A menudo trabajaban en equipos y utilizaban la cobertura del terreno para acercarse sigilosamente a los tanques enemigos. Durante la guerra, los soldados bazuqueros soviéticos desempeñaron un papel clave en la lucha contra los tanques alemanes, especialmente en la batalla de Stalingrado. La capacidad de los bazuqueros para destruir los tanques alemanes fue esencial para la victoria soviética en la batalla y en la guerra en general. Después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la bazuca se extendió a otros países y se convirtió en un arma estándar para las unidades antitanque en todo el mundo. Número 4. En el año 218 a.C., Aníbal lideró su ejército a través de los Alpes para invadir Italia y enfrentarse al poderoso ejército romano. Para sorprender y aterrorizar a los romanos, Aníbal utilizó una táctica poco común: elefantes de guerra. Los elefantes de guerra eran animales enormes y poderosos, y su presencia en el campo de batalla podía causar pánico y confusión en el enemigo. Aníbal contaba con unos 37 elefantes africanos, los cuales habían sido entrenados para cargar a través de líneas de infantería, aplastando a los soldados enemigos y creando un camino para el avance de las tropas cartaginesas. En la batalla del río Trebia, Aníbal lanzó a sus elefantes contra la infantería romana, causando gran confusión en sus filas y abriendo paso para que las tropas cartaginesas atacaran. En la batalla de Cannes, Aníbal desplegó nuevamente a sus elefantes, causando una carnicería entre los soldados romanos. Sin embargo, aunque el uso de los elefantes de guerra fue exitoso en estas batallas, no siempre resultó efectivo. En la batalla de Same, los elefantes cartagineses no pudieron penetrar las líneas romanas y fueron rechazados con flechas y jabalinas. Además, la efectividad de los elefantes disminuyó con el tiempo, ya que los romanos aprendieron a lidiar con ellos y a desarrollar tácticas para contrarrestar su poder. Número 3. Los kamikazes eran pilotos de aviones japoneses que realizaban ataques suicidas contra barcos enemigos. La palabra kamikaze significa viento divino en japonés, y se refería a un tifón que salvó a Japón de una invasión mongola en el siglo XIII. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba en una situación desesperada. Su flota estaba en desventaja frente a las fuerzas estadounidenses, y su territorio estaba siendo bombardeado por aviones enemigos. En este contexto, los líderes militares japoneses decidieron emplear la estrategia de los kamikazes como una forma desesperada de infligir daño al rival. La primera operación kamikaze se llevó a cabo el 25 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, en Filipinas. Un grupo de pilotos japoneses se lanzaron contra la flota estadounidense, causando importantes daños y hundiendo varios barcos. A partir de ese momento, los ataques kamikaze se convirtieron en una táctica común en la Guerra del Pacífico. Los pilotos kamikazes eran voluntarios que se ofrecían para realizar los ataques suicidas. En muchos casos,
Eran jóvenes estudiantes o soldados que se sentían motivados por el honor y la lealtad a su país y al emperador. Los pilotos eran entrenados para estrellar sus aviones contra barcos estadounidenses, a menudo cargados con explosivos. Los ataques kamikazes eran muy efectivos, ya que los aviones eran difíciles de detectar y esquivar. Los pilotos japoneses también utilizaban tácticas de engaño, como volar bajo y mezclarse con otros aviones para confundir a los americanos. Sin embargo, los ataques kamikazes también tenían un alto costo para Japón. Se estima que más de 3.000 pilotos kamikazes murieron en los ataques, y muchos más aviones fueron perdidos. Además, los ataques no pudieron detener el avance de las fuerzas aliadas, que finalmente lograron la rendición de Japón en agosto de 1945. Número 2. La Operación Fortaleza fue un plan diseñado para engañar a los alemanes haciéndoles creer que los aliados planeaban invadir Europa por otra ruta diferente a la que realmente estaban planeando. Para ello, los aliados crearon una serie de unidades ficticias y desinformación que sugería que el desembarco se llevaría a cabo en otro lugar. Esto se hizo para desviar la atención de los alemanes de los verdaderos planes de los aliados, que era llevar a cabo el desembarco en Normandía. La Operación Fortaleza incluyó la creación de unidades falsas, la emisión de comunicados falsos, y la realización de patrullas de reconocimiento falsas, todo con el fin de mantener a los alemanes confundidos sobre los verdaderos planes de los aliados. La Operación Fortaleza fue un éxito y cumplió su objetivo de engañar a los alemanes. Los alemanes desplegaron sus fuerzas en otros lugares en Europa, y la mayoría de las tropas alemanas en Normandía estaban mal preparadas para el desembarco aliado en la playa de Normandía el 6 de junio de 1944. Esta operación fue un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial y se considera una de las maniobras militares más importantes de la historia. Número 1. La Batalla de Pelusium fue un enfrentamiento militar que tuvo lugar en el año 525 a.C. entre los ejércitos del Imperio Aqueménida, liderado por el rey persa Cambises II, y las fuerzas del Reino de Egipto, dirigido por el faraón Psamético III. La batalla se libró en las inmediaciones de la ciudad de Pelusium, en la costa oriental del delta del Nilo, y es considerada una de las más importantes de la historia antigua debido a su resultado y a las consecuencias que tuvo en el futuro de Egipto y de Persia. Durante la batalla, los persas utilizaron un ingenioso truco para derrotar a los egipcios. Llevaron gatos en sus escudos y los soltaron en el campo de batalla. Los egipcios, que consideraban a los gatos animales sagrados, se vieron incapaces de atacar a sus enemigos por temor a herir a los felinos. También se dice que innumerable cantidad de gatos fueron lanzados por encima de las murallas de la ciudad por los persas. Esto permitió a los persas avanzar y tomar la ciudad de Pelusium. La victoria de los persas en la batalla de Pelusium fue decisiva para la conquista de Egipto, que se convirtió en una provincia del Imperio Aqueménida. La batalla también fue importante porque marcó el inicio de las guerras médicas, una serie de conflictos que enfrentaron a Persia contra las ciudades-estado griegas y que tuvieron un impacto significativo en la historia de la antigua Grecia. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.